Hola, hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Usal Soccer, sean bienvenidos a un nuevo vídeo de la MLS. Hoy vamos a hablar de todo lo que ha pasado en la primera ronda, vamos a hacer una recapitulación que hay mucho que contar. La verdad es que ha sido una auténtica locura, sobre todo en la zona del este, donde han caído tanto el primero Inter Miami como el segundo Columbus Crew, el vigente campeón, y el tercero como es Cincinnati. Realmente ha sido una auténtica locura. Como digo, quizás el oeste ha sido un poquito más predecible, pero lo del este pues no ha tenido ningún tipo de sentido. Y al final esa es la gracia de los playoffs, que puede pasar cualquier cosa. Así que no me enrollo mucho más y vamos al turrón. Let's go. Pero antes de empezar, y si me permitís, pues voy a hablar de una noticia que no me gustaría contar, pero lamentablemente pues ha fallecido uno de los nuestros. Ha fallecido Iván Angulo esta semana, un jugador que el año pasado estuvo en Cincinnati, recordaréis, en aquel equipo histórico de Ohio que fue pues el mejor equipo de la temporada regular, que consiguió ganar la Supporters Shield, y lamentablemente pues esta semana se ha hecho conocedora pues su muerte, su fallecimiento. Así que desde aquí pues trasladar todas mis condolencias a la familia y simplemente que descanse en paz el bueno de Angulo. Como podéis ver en esta imagen, estas son las series de las que vamos a hablar en este vídeo, es decir, vamos a hablar de todas. Por cierto, lo que veis a izquierda o derecha de los escudos no son los resultados de los últimos partidos, sino cómo ha acabado la serie. Recordar que era al mejor de 3 partidos, por lo tanto significa, por ejemplo, vamos a empezar con el oeste, que Los Ángeles Galaxy le ha ganado 2-0 a Colorado. Minnesota ha hecho lo mismo con Real Salt Lake, igual que Seattle con Houston. La única serie del oeste que se ha ido a un tercer juego fue la de Los Ángeles Football Club contra Vancouver, donde los angelinos finalmente se alzaron como los vencedores. Por el otro lado, por el este, totalmente lo contrario. Hemos tenido 3 series que se han ido a ese tercer juego final y una que se decidió en tan solo 2. Esa de que se decidió en tan solo 2 juegos fue la de Columbus contra Toros Rojos, que finalmente se la llevaron los Red Bulls, eliminando así al vigente campeón. Las series en las que nos fuimos a ese último y dramático partido fueron la de New York City contra Cincinnati, que se llevaron los Pigeons, la de los Leones contra el equipo de Carolina, que se llevó el equipo de Orlando, y la de Miami contra Atlanta United, que como bien sabréis se llevó el equipo de Georgia, eliminando al máximo favorito, al campeón de la Supporters Shield, al equipo de Leo Messi, Luis Suárez y compañía. Empezamos con ese Inter Miami 2, Atlanta United 3, gatillazo de los fuertes por parte del equipo de la Florida, por parte del equipo del Tata Martino. Cae uno de los grandes favoritos y hay que darle todo el crédito del mundo a este Atlanta United espectacular, que ha sobrevivido al Decision Day, ha sobrevivido al play-in y ahora ha sobrevivido al primero del este, ha sobrevivido al todopoderoso Inter Miami. Por lo tanto, podemos decir que David se cargó a Goliat. Centrándonos en cómo fue el partido, hay que decir que fue el mismo juego que hemos tenido pues en todos los partidos de la serie, con un Miami que tuvo el dominio absoluto de la pelota y de las ocasiones, pero por el otro lado Atlanta pues estaba titánico, compañeroso en los esfuerzos, sabe perfectamente qué tenía que hacer y con sus limitadas balas sabía que le podía hacer daño a un Miami que defensivamente, ya lo hemos dicho a lo largo de esta temporada, sufre. Todo parecía encarrilado para los locales cuando en el minuto 17 el paraguayo Matías Rojas ponía el 1-0, pero todo era un espejismo, porque la alegría duraría poco, y es que el señor Jamal Thiaré, el delantero de Atlanta United, que realmente no tendría que ser el 9 titular y que al igual que sus compañeros pues se ha tenido que rehacer durante esta temporada, marcó un doblete en 2 minutos, en el 19 y en el 21, para poner a la escuadra de Georgia por delante. Miami lo intentó de todas las formas habidas y por haber, pero la defensa de Atlanta era férrea y por si fuera poco, el portero Brad Guzan estuvo imperial, lo paraba todo. La única que no pudo salvar el portero fue la del minuto 65, donde apareció la sociedad Messi Suárez para que el argentino igualara la contienda. Pero como decimos, Atlanta sabe perfectamente a qué juega, y en el 76, tras una jugada ridícula y de niños por parte de los locales, Bartosz Slić pondría de cabeza y tras un gran centro del lateral Amador,
ese definitivo 2-3. Yo realmente no tengo palabras para definir lo que está haciendo Atlanta United. Es espectacular, es el cuento de la Cenicienta. Aún así quiero decir que pese a haber eliminado a Inter Miami, no pasa a ser realmente el máximo favorito a ganar el este. O sea, hay equipos más fuertes que Atlanta United, o sea que nadie tampoco se venga arriba. Atlanta United, lo llevo diciendo desde hace mucho tiempo, ya ha hecho su papel era clasificarse a los playoffs. Una vez clasificó en el Decision Day, realmente lo que está haciendo ahora pues ya es soñar, pero no hay que exigirle nada a este equipo. ¿Y por qué digo esto? Porque realmente es un plantel muy limitado. Alguno puede decir, ¿qué dice este de plantel limitado? Hay que recordar que este conjunto, que ahora todo el mundo está pues increíblemente contento con ellos, son prácticamente los mismos, a excepción de Miranchuk y Amador, que han llegado pues en verano, que hacían que promediaron pues los peores registros de la franquicia en cuanto a resultados, en cuanto a goles encajados, porque hay que decir y hay que mencionar que a este equipo lo han desvalijado, que este equipo contaba al principio con Georgios Giakoumakis, con su delantero estrella, con Thiago Almada, uno de los mejores jugadores que han pasado por la MLS, y contaba con Caleb Wiley, una de las grandes joyas estadounidenses. Estos tres se los quitaron. Hay que recordar que también echaron al entrenador Gonzalo Pineda, que ahora mismo el DT es el interino, es el señor Rob Valentino, por lo tanto es una franquicia que ahora mismo estaba un poquito cogida por pinzas, pero que tiene unos huevos así de grande, y lo ha demostrado pues desde el Decision Day prácticamente, y un poquito antes, cuando ya empezaba a remar para entrar en la postemporada, y realmente tiene mucho mérito. Y me interesa mucho saber, porque esto es algo que se ha comentado por parte de Atlanta United, que realmente la inversión no iba a llegar en este tramo final del 2024, sino que iba a llegar de cara al 2025, así que si con este equipo tan limitado ya están haciendo pues lo que están haciendo, imaginaos de cara al 2025 cuando puedan gastar pues todo ese dinero de los fichajes de Giakoumakis, de Almada y de Caleb Wiley. Ya vino Miranchuk, pero realmente pues todavía faltan más refuerzos, así que va a ser interesante sobre todo ver a ese Atlanta United de cara a esa temporada 2025, donde puede ser quizás uno de los grandes nombres, uno de los grandes equipos para esa campaña. Sobre el equipo de Miami seré escueto, cualquier sinónimo de fracaso realmente sirve para definir lo que ha pasado. Aún así, yo quiero decir que me decepcionaron muchísimo más en la eliminatoria de Copa de Campeones contra Monterrey, porque realmente en esa serie no hicieron absolutamente nada. En esta pues tuvieron el peso, tuvieron ocasiones, pero es que Atlanta estuvo titánico. Al final venían con el cuento de la Cenicienta y bueno, finalmente se ha cumplido. Creo que ha pesado mucho en esta eliminatoria el hecho de que vamos a decir que el equipo del Tata Martino pues era el máximo favorito para ganar la MLS Cup, que venía pues con mucha presión, y por el otro lado Atlanta United ya lo había hecho todo una vez clasificado el Decision Day, como comentaba anteriormente, y creo que esa tranquilidad de jugar sin presión pues ha condicionado mucho en la serie. Creo que ha sabido jugar sobre todo mentalmente Atlanta United con Inter Miami, y creo que al final el equipo de la Florida pues no ha estado a la altura pues de las expectativas que se esperaban de ellos. Nos vemos de la Florida porque Orlando 1, Charlotte 1. Hay que recordar que el juego 2 se lo llevó el equipo de la Corona. Por cierto, primera vez que jugaban un partido como locales en postemporada. El ambientazo que hubo en el Bank of America fue increíble. Finalmente ese partido se lo llevaron en los penaltis, y de esta forma pues se forzó este tercer juego. Hay que destacar de este partido que los Leones salieron con mucha garra en la primera parte, pero que no consiguieron adelantarse, porque Charlotte, como siempre decimos, es un muro defensivo, y porque los palos se aliaron con ellos, ya que Facundo Torres estrelló dos pelotas en la madera. Eso sí, ya vimos en esta primera parte un spoiler de algo que pasaría en la segunda, y es que con muy poco los visitantes pues harían daño a los locales. En la primera parte le anularon un gol al joven delantero Patrick Agiman, pero en la segunda, precisamente el cambio de Agiman, Karol Swiderski, pondría en el 81 a la visita por delante. Charlotte, como vemos, mejoró en la segunda parte, y a punto estuvo a los Leones de darle pues un gran disgusto, a punto estuvo de decirle bye bye al cuarto del este. Sin embargo, en el minuto 102 los locales empatarían la contienda con un penalti que anotaría Facundo Torres, quizás algo dudoso, que por cierto marcó de rebote porque Kalina le adivinó el lanzamiento.
cuánta tensión hubo en ese penalti de Facu Torres, esta estrella uruguaya que es el máximo goleador histórico de la franquicia, que tenía en su zurda depositadas pues todas las esperanzas de su equipo. Con este 1-1 nos fuimos a penaltis y al revés del otro día donde se lució Calina, hoy le tocaba lucirse al pulpo Pedro Galese, que con sus paradas dio el ticket a los Leones para pasar a semifinales de conferencia. Sobre Orlando, comentar que tras la caída del primero, del segundo y del tercero del este, ellos que son los cuartos se convierten ahora pues en el host de todos los partidos del este, tienen una oportunidad inmejorable de llegar a esa final de la MLS Cup, seguramente además de ser el mejor equipo, tener el factor cancha pues les va a ayudar muchísimo, tienen como digo pues una gran oportunidad. Veremos a ver qué pasa contra Atlanta United, recordar que Atlanta en el Decision Day le ganó precisamente a Orlando en su estadio, por lo tanto Atlanta ya lo ha hecho una vez, ¿por qué no puede hacerlo dos veces? La presión la tiene Orlando, que ahora mismo es el máximo favorito del este, como digo, para llegar a esa final de la MLS Cup. Y por el lado de Charlotte, comentar que me parece increíble el año que han hecho, que es una franquicia muy pero que muy joven, que ingresó en el año 2022 en la MLS, y me fascina verlo crecer tanto deportivamente como socialmente. Y digo esto de socialmente porque solo hay que mirar pues a las gradas y ver ya no solo en su estadio sino cuando juegan también fuera de casa el apoyo que tienen siempre. Cincinnati 0, New York City 0, como hemos dicho y reiterado, cayó el primero del este, el segundo del este y también el tercero, que es Cincinnati. Realmente el partido es muy fácil de explicar, la iniciativa la llevó en todo momento el equipo local, el equipo de Cincinnati. El problema que tuvieron es que le faltó lo más importante en el fútbol, como es el gol. Y esto no es algo que sea una sorpresa, ya lo hemos dicho muchas veces en el canal. La sequía que ha tenido arriba ha sido preocupante en cuanto a delanteros. Por ese motivo Pat Noonan se decidió en los últimos partidos por poner a Cubo y a Orellano arriba, que realmente han hecho un gran trabajo, pero es que ninguno de los dos es delantero. Y creo que el no tener un killer, un matador arriba, pues los ha condicionado mucho. Como decíamos, Cincinnati fue superior en los 90 minutos, pero New York City, no sé si decir mejor, creo que lo correcto es decir que fue menos malo en la tanda. Espectacular el duelo que tuvimos entre los porteros Celentano y Freese parando penaltis. Eso sí, hay que decir que los lanzadores tampoco estuvieron especialmente atinados. Sin embargo, al final la suerte sonrió a los neoyorquinos y por tanto a Freese y a Ilenic, que de esta forma asaltaron y silenciaron el TQL Stadium. Batacazo del equipo de Ohio y mérito también para New York City, que supo aguantar el partido, aunque eso sí vimos una cara muy diferente, muy distinta respecto al segundo juego, donde está claro que fueron pues mucho más ofensivos. Por cierto, un datito por si a alguien le interesa y por si cree en el destino. Teniendo en cuenta también las sorpresas que hemos tenido, ya es que puede pasar cualquier cosa. La MLS Cup que gana New York City en 2021 entra clasificado como sexto del este, misma posición que este año. Por cierto, en la siguiente ronda le va a tocar su vecino de ciudad, los Toros Rojos. Cambiamos ahora de conferencia y vamos con el único partido del oeste que ha tenido pues tercer juego. Vamos con el LAFC 1 Vancouver 0. Tras empatar la serie en Canadá por un rotundo 3-0, los Caps llegaban a Los Ángeles con el objetivo de cargarse al primero del oeste, de finiquitar la faena, pero al igual que en 2023 no pudieron. Sobre el partido, comentar que a diferencia de otros encuentros entre estos mismos conjuntos, pues quizás no fue tan espectacular, no fue tan abierto, no hubo tanto show y fue algo más conservador teniendo en cuenta lo que se jugaban. Fue un choque muy parejo donde los Caps tuvieron mucho la posesión de la pelota, pero eso jamás ha sido un problema para el LAFC, que ya sabemos de sobras cómo juegan y el peligro que tienen en ataques rápidos. Finalmente, y como suele pasar en partidos tan igualados, estos se suelen decidir por algún pequeño detalle, por algún error, y eso es lo que le pasó a Vancouver. Curiosamente lo falló el medio y eje de este equipo, Cubas, que no suele fallar nunca, pero en esta ocasión le tocó fallar a él, y ese error lo aprovechó el polaco Bogus para poner ese 1-0 y mandar a los angelinos a la siguiente ronda. Sigue en pie uno de los grandes favoritos, como es el LAFC, que salva una piedra importante como es Vancouver, que como hemos dicho vuelve a caer en la misma ronda y vuelve a caer contra el mismo verdugo.
Hasta aquí las series de 3 partidos. Vamos ahora a hablar de las que se han acabado en 2, que no tuve la ocasión de traerlas al canal y sí que me gustaría pues hablar un poquito de ellas, por lo menos citarlas por encima. Así que no me rollo mucho más, vamos con esas series acabadas en 2 partidos. Empezamos estas series cerradas al mejor de 2 con ese Red Bull New York 2, Columbus Crew 2, que finalmente se llevaron los Toros Rojos en penaltis. Realmente es una serie que ha tenido mucho run run, básicamente porque ha caído el vigente campeón de la MLS, ha caído el segundo clasificado del este, como es Columbus, no va a tener pues la oportunidad de recuperar su corona. Espectacular la serie que ha hecho el equipo de los Toros Rojos, que al igual que hizo en el primer partido, cortocircuitó perfectamente bien al equipo de Ohio. Es verdad que acabando la primera parte el equipo de The Crew ya sí que se empezó a soltar y llegar con verdadero peligro. Es más, en la segunda parte consiguió ponerse por delante en el minuto 55 con un gol de un recién ingresado como fue el carrilero Max Arfsten, tras una gran asistencia por cierto del Cucho, que en ese momento, como digo, ponía a la visita por delante. Seguramente si hubiese sido por parte de los de Ohio hubiesen dicho, aquí se acaba el partido, pero todavía quedaba mucho tiempo a reacción para los locales y finalmente eso fue lo que pasó. Hubo reacción por parte del equipo de los Toros Rojos y tengo que decir que me sorprendió para mal pues la fragilidad defensiva que tuvo el equipo de Columbus, que si algo había destacado o que si algo había demostrado en temporada regular es que era una de las mejores zagas defensivas y así pues lo reflejaban los números. Sin embargo, en el partido de hoy estuvieron bastante mal y un error del defensa Moreira en el 64 se convirtió en el 1-1 del delantero Dante Banzir y un penalti de Rudy Camacho en el 80 supuso el 2-1 del medio Emil Forsberg, que hizo un auténtico partidazo y que se fue con gol y asistencia. Por suerte para la visita y al igual que hizo el año pasado en playoff, Superman Ramírez se puso la capa de héroe y con un cabezazo mandó el partido a los penaltis con un 2-2. Sobre la tanda decir que Columbus la fue liderando y que Cheverko tuvo en sus botas poner el 1-1 en la serie, pero el portero Coronel se vistió de Salvador y lo paró. Es más, a partir de aquí el portero pues lo paró absolutamente todo, también le negó los lanzamientos a Arfsten y Matan, por lo que los Toros Rojos le dieron la vuelta a la tanda y finalmente, y como digo, se cargaron al vigente campeón. Vamos a hablar ahora de la serie más desigual que hemos tenido hasta el momento en los playoffs, 2 auténticas palizas. Vamos a hablar del Colorado Rapids 1, Los Ángeles Galaxy 4. El partido se puso cuesta abajo muy pronto para los locales, con una jugada fortuita del portero Zach Steffen que acaba con gol de Peck, por cierto nombrado esta semana como mejor contratación del año en MLS 2024. Es cierto que lo empataría Colorado relativamente pronto, lo empataría en el 19 con un tanto del medio Larraz, pero creo que en líneas generales estuvo mejor el equipo galáctico, que antes de irse al descanso pues asestaría un duro golpe con el gol de Joseph Painsil. El resto de tantos llegarían por parte de la estrella Riqui Puig, que se fue con doblete. Eso sí, el español se esperaría hasta los minutos finales 91 y 93 para poner la sentencia definitiva. Sobre los Rapids, realmente era algo que quizás podíamos incluso prever porque venían en una mala racha, el tramo final de temporada no fue del todo bueno, quizás después de Leagues Cup pues se deshincharon un poco, también tuvieron alguna lesión importante como por ejemplo la de Cole Bassett. Es verdad que en este partido volvió Mihailovic, pero ni aún así. Creo que la actuación en la postemporada ha sido bastante mala porque al final se han comido 2 palizas, pero no creo que manche el gran año que ha hecho este conjunto, así que le quiero dar mucho crédito al trabajo que ha hecho el entrenador Chris Armas y a todos sus chavales, los cuales veremos en el año 2025. Sobre el Galaxy, pues la verdad es que como preveíamos también van muy en serio, son uno de los grandes favoritos para levantar ese anillo. Sin ir más lejos, 9 goles les han metido a los Rapids en 2 partidos. Si esto no es un aviso, que baje Dios y lo vea. Minnesota 1, Real Salt Lake 1. Lo tenían complicado los visitantes, que tenían que asaltar el Allianz Field para mantener viva la serie finalmente, y al igual que el otro día murieron en la orilla, murieron en los penaltis, al igual que les pasó en el partido 1. Minnesota, como siempre, fue un rival muy incómodo, e encima lo fue más porque se empezó adelantando en el electrónico con el tanto de Joseph Rosales en el minuto 53. Qué buen jugador me parece este medio hondureño convertido a carrilero, que es incansable y todo potencia. Los Monarcas, hay que decir que lo pelearon
hasta el final, es más, les anularon 2 goles, pero finalmente consiguieron llevar el partido a los penaltis con el tanto de Eneli, que curiosamente es lo opuesto a Rosales de Minnesota, ya que Eneli es un lateral reconvertido a medio. En la lotería de los penaltis se erigió como héroe otra vez el portero Sancler, al que le encantan estos momentos, y los Blues se lo llevaron por un resultado de 3-1. Minnesota se medirá en semis contra el Galaxy. Va a ser un partido muy entretenido porque va a haber un choque de estilos pues muy distinto, muy contrapuesto, y por parte de Real Salt Lake han acabado la temporada pues un poquito raros. Esperemos que vuelvan en 2025 como empezaron en 2024, dando miedo y sobre todo con un Chicho Arango activado. Y cerramos con el Houston 1, Seattle 1, partido que otra vez acabó en empate, por lo menos esta vez tuvieron la decencia de meter algún golito, empataron a 1. La verdad es que no entiendo mucho la serie que ha hecho Houston, me parece que ha cogido una pistola y ha decidido pegarse un tiro en el pie, porque no entiendo muy bien lo que han hecho sus estrellas. Coco Carrasquilla se autoexpulsó en el primer partido y en este segundo ha hecho lo propio el señor HH, que en el 66, tras recibir una amarilla, decidió que era una buena idea escupir al árbitro. Obviamente el colegiado fue al VAR y expulsó al mexicano, que encima esta semana pues ha anunciado que no volverá a jugar con Houston el año que viene, así que este ha sido pues su último partido, su última actuación con el equipo. Despedida bastante triste, la verdad. Tema goles, llegaron tarde, se adelantó la visita en el 87 con un tanto de Cristian Roldán, que decidió pasar de héroe a villano porque él mismo sería el encargado de poner el empate con un autogol en el 93. Lamentablemente para los tejanos no hubo suerte en los penaltis y Seattle se lleva la serie 2-0. Como digo y recalco, serie bastante extraña la de Houston y Seattle, que demuestra que defensivamente es una auténtica roca. Tras este repaso a la primera ronda de los Playoffs 2024, nos vamos ahora a semifinales de conferencia, como veis en este gráfico que os he preparado, y estos son los partidos que vamos a tener en esta fase. Vamos a tener un Los Ángeles Galaxy contra Minnesota, local será el equipo del Galaxy, Seattle Sounders contra el LAFC, el local será el equipo angelino. Por parte del este tendríamos un derbi del río Hudson, derbi de Nueva York, donde el local será el sector azul, New York City, y luego tendríamos un Orlando City contra Atlanta, donde el local serán los Leones de Orlando. Y hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, que os haya entretenido, que os hayáis informado, que eso es lo importante. Me podéis dejar aquí abajo en los comentarios pues cualquier impresión sobre cualquier partido de esta primera ronda de los Playoffs 2024. También, si queréis, me podéis dar alguna predicción sobre lo que pensáis que puede pasar en semis de conferencia. Podemos hablar de lo que queráis. Como dice Porky the Pig, esto es todo, amigos, espero que os haya gustado, nos vemos muy pero que muy pronto, cuídense todos, bye bye.